Hay dolores que no llegan para destruirte, sino para mostrarte algo que ya estaba ahí. No lo notas al inicio, solo sientes que algo se rompe, sin aviso. Una conversación que cambia de tono, una reacción tuya que no reconoces, un silencio que pesa más de lo normal. Y en ese momento crees que fue el otro, que fue la situación, que fue el día. Pero no se trata de eso, porque tal vez no es lo que parece. Ese dolor no empezó ahí. Ahí solo se hizo visible. Y no es solo eso, es que llevabas tiempo sosteniendo algo que no sabías nombrar. Algo que no dolía, mientras nadie lo tocara. Pero lo tocaron. Y ahí se rompe algo. No fue el golpe lo que te afectó, fue el lugar donde cayó. Porque no es lo mismo que algo pase a que algo te atraviese. Y aquí es donde cambia de verdad. No todos reaccionan igual ante lo mismo. No todos se quiebran en el mismo punto. No todos se sienten expuestos por lo mismo. Y eso no es casualidad. Porque lo que duele no siempre es lo que pasó. Es lo que eso activó. Tal vez fue una frase, una mirada, un gesto que para otros pasa desapercibido. Pero en ti, no. Y no es exageración, no es debilidad. Pero no se trata de lo que ocurrió afuera, se trata de lo que ya estaba dentro. De algo que no habías terminado de mirar. De algo que seguía ahí, sin nombre. Y cuando aparece el dolor, no es nuevo, es antiguo. No te rompió ese momento, te encontró vulnerable. Y eso cambia todo. Porque durante mucho tiempo creíste que estabas bien, que ya habías superado eso, que ya no te afectaba. Y entonces algo pasa, y reaccionas más fuerte de lo que esperabas. Y ahí viene la confusión. ¿Por qué me afecta tanto? ¿Por qué no puedo soltarlo? Pero no es que no puedas soltar, es que no has visto lo que estás sosteniendo. Y no es lo mismo, porque tal vez no es lo que parece. No estás reaccionando al presente, estás respondiendo a algo más profundo, algo que no desapareció, solo dejó de ser visible. Hasta ahora. Y eso incomoda, porque rompe la idea que tenías de ti, esa versión que creías estable, controlada, resuelta. Y de repente, no. Y no es solo eso, es que ese dolor no te pide que lo elimines. Te obliga a verlo, a quedarte ahí, sin moverte, a notar cómo reacciona tu cuerpo, cómo se acelera la mente, cómo aparecen pensamientos que no elegiste. Y ahí aparece otra capa, no la que muestras, no la que explicas, otra, más silenciosa, más incómoda, más real. Y aquí es donde cambia de verdad, porque empiezas a darte cuenta de algo que no habías considerado. No todo lo que sientes viene de ahora. No todo lo que duele pertenece a este momento. Y eso no se explica fácil. Pero se siente. Se siente en la intensidad, en la repetición, en lo difícil que es soltarlo. Porque si fuera solo lo que pasó, ya habría terminado. Pero no termina. Se queda, se repite, se activa con cosas pequeñas. Y no es coincidencia. Es un patrón. Y no se trata de eliminarlo, porque tal vez no es lo que parece. Tal vez ese patrón está mostrando algo. Algo que evitaste ver, algo que aprendiste a ignorar, algo que normalizaste. Y ahora ya no se puede esconder. Y eso incomoda. Porque implica aceptar que no todo está resuelto, que no todo está cerrado, que hay partes de ti que siguen reaccionando como antes. Aunque tú creas que ya cambiaste. No cambiaste del todo, solo aprendiste a evitar. Y eso es distinto. Porque evitar no transforma, solo pospone. Y el dolor no desaparece por no mirarlo. Se acumula. Se adapta. Se esconde en lugares donde no molesta, hasta que alguien lo toca. Y cuando lo toca, no responde como algo nuevo. Responde como algo pendiente. Y ahí se rompe algo. Porque deja de ser una situación externa, se vuelve interna. Ya no es lo que pasó, es lo que activó. Y eso no siempre se quiere ver. Porque es más fácil culparlo de afuera.
Es más cómodo pensar que fue injusto, que fue innecesario, que no debía pasar. Pero no se trata de eso, porque tal vez no es lo que parece. Tal vez ese momento no llegó para herirte. Llegó para mostrarte dónde ya estabas herido. Y eso cambia la dirección. Porque ya no se trata de lo que otros hacen. Se trata de lo que eso revela. De lo que no habías querido mirar. De lo que seguía ahí, en silencio. Y aquí es donde cambia de verdad. Porque cuando lo ves, no puedes dejar de verlo. Aunque intentes volver a como estabas antes, algo ya se movió. Algo ya no encaja igual. Y no es solo incomodidad, es claridad. Una que no pediste, pero llegó. Y eso no se revierte. Porque no es una idea, es una experiencia. Y las experiencias no se deshacen. Se integran o se repiten. Y no es lo mismo. Porque si no lo miras, va a volver. Con otra persona, en otro contexto, con otra forma, pero con el mismo efecto. Y no es coincidencia. Es el mismo punto, tocado de otra manera. Y ahí muchos se confunden. Creen que el problema es la repetición, que tienen mala suerte, que siempre les pasa lo mismo. Pero no se trata de lo que pasa, se trata de dónde impacta. Porque tal vez no es lo que parece. No estás atrayendo lo mismo. Estás reaccionando desde el mismo lugar. Y eso es más profundo. Porque implica que no es externo, es interno. Y no se cambia evitando, ni ignorando, ni distrayendo. Se revela. Y eso no es cómodo. Porque implica detenerse y mirar. Sin justificar, sin suavizar, sin escapar. Solo mirar. Y eso cambia todo. Porque cuando ves, dejas de interpretar igual. Ya no reaccionas igual. Ya no te cuentas la misma historia. Algo se desplaza. No afuera, adentro. Y ahí aparece otra capa. Una que no habías considerado. Una que no se explica con lógica. Algo más. Que no sabes nombrar. Pero está. Y se siente. Como si ese dolor no fuera solo un error. Como si hubiera algo más detrás. No una intención. No un destino. Otra cosa. Más sutil. Más silenciosa. Más difícil de negar. Y eso no se puede explicar del todo. Pero tampoco se puede ignorar. Porque cuando aparece, deja huella. Y no vuelve todo igual. No te cambió el dolor, te cambió lo que viste en él. Y eso permanece. Aunque no hables de ello, aunque sigas con tu vida, aunque intentes volver a lo de antes, algo ya no es igual. Y ahí empieza otra forma de mirar. No más clara, no más fácil, solo diferente. Y eso apenas comienza. Y a partir de ahí, ya no reaccionas igual. No porque hayas aprendido algo, no porque tengas más control. Pero no se trata de control, porque tal vez no es lo que parece. Se trata de que ya viste algo que no puedes dejar de ver. Y eso cambia la forma en la que todo se mueve dentro de ti. Antes podías ignorarlo, podías distraerte, podías explicarlo de una manera que no doliera tanto. Ahora no. Ahora aparece más rápido, más claro, más directo. Y eso incomoda más. Porque no es el dolor lo que crece, es la conciencia sobre él. Y no es lo mismo. El dolor sin conciencia se siente difuso. El dolor con conciencia se vuelve preciso. Apunta. Y cuando apunta, no puedes evitarlo. Y ahí se rompe algo. No la herida. La forma en la que te relacionabas con ella. Y aquí es donde cambia de verdad. Porque empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido. No solo reaccionas, anticipas. Sientes antes de que pase. Lees señales que antes ignorabas. Percibes matices que antes no estaban. Pero no se trata de que ahora ves mejor. Se trata de que ahora estás más expuesto. Porque ver más también significa sentir más. Y eso no siempre es una ventaja. Porque no puedes volver a la versión que no notaba. Esa ya no existe. Y no es solo eso, es que tampoco puedes explicar exactamente qué cambió. Solo sabes que algo
ya no encaja igual. Las mismas palabras pesan distinto. Los mismos gestos se sienten diferentes. Las mismas situaciones activan otra cosa. Y eso no es casual. Porque tal vez no es lo que parece. No estás exagerando. No estás siendo más sensible. Estás tocando una capa que antes no estaba activa. Una que siempre estuvo, pero no era visible. Y ahora sí. Y eso cambia todo. Porque ya no puedes fingir que no está. Aunque lo intentes. Aunque quieras volver a lo de antes. Aunque te digas que no es importante. Está. Y sigue apareciendo. En momentos pequeños. En detalles mínimos. En cosas que antes no tenían peso. Y no es el evento, es el eco. Porque lo que duele no es lo que pasó. Es lo que eso deja abierto. Y no se cierra solo. Se queda. No como una herida evidente, sino como una tensión. Como algo que no termina de soltarse. Y ahí muchos intentan avanzar. Hacer como si nada. Seguir con su ritmo. Llenar el espacio con otras cosas. Pero no se trata de avanzar, porque tal vez no es lo que parece. Se trata de que algo en ti todavía no se ha movido. Y no se mueve por decisión, ni por esfuerzo. Se mueve cuando se ve. Y eso no depende de querer. Depende de sostener. Y ahí es donde casi nadie se queda. Porque sostener eso incomoda. No tiene recompensa inmediata. No tiene alivio rápido. No tiene cierre. Solo presencia. Y eso es difícil. Porque no hay nada que hacer. Solo estar. Y notar. Cómo aparece. Cómo cambia. Cómo se intensifica. Y luego baja. Sin intervenir. Sin escapar. Y ahí pasa algo. No visible. No evidente. Pero real. Algo empieza a soltarse. Sin que lo fuerces. No desaparece, pero deja de ocupar el mismo lugar. Y eso cambia todo. Porque ya no reacciona igual. Ya no domina igual. Ya no ocupa el centro. No desapareció. Dejó de ser el centro. Y eso es distinto. Porque no lo resolviste. No lo eliminaste. Pero dejó de definirte. Y aquí es donde cambia de verdad. Porque entiendes algo que antes no tenía sentido. El dolor no vino a destruirte, ni a enseñarte. Pero no se trata de eso. Vino a mostrarte desde dónde estabas viviendo, sin darte cuenta. Y eso no es algo que se aprende. Es algo que se ve. Y una vez que se ve, no se olvida. Se queda ahí. Como una referencia. Como un punto interno. Como algo que ahora forma parte de cómo percibes. Y eso cambia tus decisiones. No porque pienses diferente, sino porque ya no puedes ignorar lo mismo. Y eso ajusta todo. Las relaciones, los límites, las reacciones. No por esfuerzo, por claridad. Y no es una claridad cómoda. No te hace sentir mejor, pero te hace ver. Y eso es más profundo. Porque ver no siempre alivia. A veces expone. Y ahí aparece otra capa, una más silenciosa, donde ya no se trata del dolor, sino de lo que haces con lo que viste. Y no es una elección consciente. No decides cambiar, pero algo en ti ya no responde igual, porque ya no eres el mismo lugar desde donde reaccionabas. Y eso no se explica fácil, pero se nota. En lo que toleras, en lo que ya no puedes sostener, en lo que empieza a incomodarte, aunque antes no lo hacía. Y no es solo cambio, es desplazamiento, interno, sutil, irreversible. Y eso no tiene vuelta, porque una vez que ves, no puedes dejar de ver. Y ahí aparece algo más, no como respuesta, no como solución, otra cosa, más amplia, más difícil de nombrar. Como si ese dolor hubiera abierto una puerta. No hacia afuera, hacia adentro. Y no sabes exactamente qué hay ahí. Pero sabes que está. Y que no estaba disponible antes. Y eso no es casual. Porque tal vez no es lo que parece.
Tal vez ese dolor no fue el problema. Fue el acceso. No te rompió. Te mostró por donde ya estabas abierto. Y eso no se cierra. Se vuelve parte de cómo sientes, de cómo miras, de cómo estás. Y no hay conclusión. No hay cierre. Solo una nueva forma de estar en lo que ocurre. Como si algo en ti ya no necesitara que todo deje de doler para poder seguir.